Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. Cabe destacar que el tema 7, que trataba sobre el uso de la sentencia .tf o función de transferencia, también lo hemos usado para la simulación de circuitos en DC. También ya hemos terminado con los temas 8 y 9. Y también ya hemos terminado con los temas 10, 11 y 12. Cabe destacar que a partir del tema 10 lo que se ha venido simulando son circuitos en régimen senoidal estable, también conocidos como circuitos con fasores. Hoy día vamos a continuar viendo acerca de la simulación de circuitos magnéticamente acoplados, donde el tópico que corresponde al acoplamiento magnético y circuitos con transformadores lineales ya ha sido concluido. También ya ha sido concluido el tópico acerca de los circuitos con transformadores ideales. Asimismo, los transformadores ideales con derivación central tap-to-tap o derivación en el secundario también ya ha sido concluido. Asimismo, ya ha sido concluido el tópico que trata sobre los transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. A partir de ahora vamos a ver cómo aplicar dichos transformadores ideales modelados con fuentes dependientes en los circuitos. Entonces, este tema 13 está dividido en las siguientes partes, las cuales abarcan los tópicos mostrados en la diapositiva anterior. Las partes 1, 2 y 3 ya han sido concluidas. Las partes 4 y 5 también ya han sido concluidas. Hoy día veremos la parte 6, que trata sobre la simulación de circuitos con transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Los circuitos que simularemos son los mismos que la parte 3. Y esto se hace con el objetivo de comparar y validar los resultados de ambos métodos. Uno que usa transformadores ideales que contienen bobinas y el otro método que usa los transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Vamos a ver que los resultados que se obtengan prácticamente van a ser iguales, casi iguales. Y en la parte 7 también se hará lo mismo. Simularemos circuitos con transformadores ideales que estén modelados con fuentes dependientes, y los circuitos que simulemos van a ser los mismos que la parte 4, es decir, en la parte 4 se simuló circuitos con transformadores ideales que contenían derivación en el secundario, también conocidos como tap-to-tap. Estos transformadores ideales estaban hechos a partir de bobinas. Entonces aquí en la parte 7 vamos a simular estos mismos circuitos que la parte 4, pero lo vamos a hacer con transformadores ideales modelados con fuentes dependientes. Como siempre, el énfasis aquí se hace en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar con este video. Entonces, en este video vamos a comparar lo que en otro video hicimos, ¿no? Usando transformadores ideales, ¿no?, que se hacían con inductancias. En este video de acá vamos a comparar esto de acá con usando transformadores ideales que usan fuentes dependientes. Bien, vamos entonces. Este fue el primer circuito que hicimos. Está aquí. Entonces nosotros este circuito lo hemos simulado y obtuvimos las respuestas, ¿no?, que estaban bastante cercanas a lo que se había hallado por respuesta teórica, ¿no?, o mediante procedimientos teóricos. Noten que el circuito está hecho con dos embobinados, ¿no? Entonces ahora voy a demostrar que usando fuentes dependientes aquí, ¿no?,
nos va a salir respuestas muy similares. Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar qué tipo de transformador es. Punto arriba. Observen que las corrientes están entrando hacia los puntos, ¿no? Por lo tanto, este transformador ideal corresponde a este que vimos en el video pasado, ¿no? En el video donde se trató acerca de la teoría de cómo un transformador ideal puede ser representado mediante fuentes dependientes. Entonces, corriente entra al punto, corriente entra al punto, corriente entra al punto, corriente entra al punto, punto arriba, punto arriba, punto arriba, punto arriba. Entonces, es este transformador que ya lo tenemos, ¿no? Con fuentes dependientes. Eso lo hicimos en el video anterior. En la descripción del video dejo el link donde pueden ver cómo se hizo todo esto, y también en la descripción del video dejo el link donde ustedes ven cómo yo simulo este circuito de acá. Entonces vamos simplemente a sacar este modelo de transformador ideal, ¿ya? Con fuentes dependientes, y vamos a simularlo los dos. Eso está aquí, me parece que es el 2, más menos, la corriente va hacia allá del primario, la corriente del secundario va más o menos hacia allá. Aquí tenemos menos, ¿no? NS sobre NP, más NS sobre NP, entonces es este, ¿no? Menos, ¿no? Menos, ¿no? Apunta hacia abajo la corriente, y aquí es más N. Bien, entonces es este de aquí. Copiamos este transformador y lo colocamos aquí. Noten cómo la primera cosa es que ahora es I primario 1 y secundario 1, pero acá abajo se ha quedado como I secundario. Entonces aquí simplemente borramos I secundario, ¿no? Para que la fuente de corriente lea esta corriente que se va a medir por este sensor. Aquí también lo dejamos en el primario 1. Ya, listo. Entonces lo demás es colocar lo mismo, ¿no? Aquí la resistencia. Por acá esta resistencia. Por acá este condensador. Noten cómo I1, ¿no? I1 está yendo de izquierda a derecha, ¿no? Y es la misma corriente que corresponde al I primario, ¿no? De izquierda a derecha. Y está en serie con la resistencia de 2, ¿no? Aquí también está en serie con esta resistencia de 2 ohmios, ¿no? Después viene el transformador propiamente, ¿no? Que está el transformador aquí con fuente dependiente, es todo esto de acá. Noten cómo también está I2 de aquí, ¿no? La corriente que se va a medir va de más a menos, ¿no? Va de derecha a izquierda, que básicamente es la misma medida de acá, de derecha a izquierda, la I de secundario. Por lo tanto, con la I del secundario dispuesta así como está, puedo medir la I2 de acá. Y con la I del primario dispuesta así como está, más menos, va a medir la misma corriente que se mide acá. Ahora, el capacitor, ¿no? Hacia acá llega amarrando a la fuente, amarrando a la resistencia, por lo tanto esto vendría a ser así. Listo. Y esto de acá lo copiamos. Y acá le ponemos la referencia, ¿no? Miren cómo va la referencia aquí. Entonces acá ponemos G. Listo. Entonces una mirada más. Noten que el I1 de acá es el mismo del I primario. Y el I2 de acá es el mismo del I del secundario. Están yendo en las mismas direcciones, ¿no? Entonces con esto me basta para medir la I2, con esto me basta para medir la I1, y ambos están en serie, ¿no? Resistencia y sensor de corriente, ¿no? Están en serie aquí y aquí también.
Bien, otra cosa que tengo que informar es el valor del n. Noten aquí que en el problema este de aquí es el número de vueltas del primario y esto aquí es el número de vueltas del secundario, ¿no? Entonces puedo informar n secundario 4, n primario 1. Listo, entonces coloquemos aquí n secundario 4, n primario 1. Cerramos aquí y ahora aquí en el secundario 4, en el primario 1. Listo. Ya lo tenemos listo entonces para simular. Nada me olvido, ¿no? Entonces simulamos, ¿sí? Simulamos y vemos qué pasa. Bien. Esta de aquí, vamos primero con la corriente I1. Ya, noten que en el eje Y de la izquierda me está dando en milidBs, en el eje Y de la derecha me está dando el ángulo, por lo tanto el eje Y de la izquierda representa la magnitud y el eje Y de la derecha representa el ángulo del fasor, pero yo no lo quiero en dB, yo lo quiero en escala lineal, entonces me voy aquí, clic derecho, linear. Bien, siempre observando el límite inferior, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda prácticamente es nula, no hay nada. Después del punto decimal, 2 decimales más hacia la derecha, no hay ninguna variación. Comentarios similares para el eje Y de la izquierda, después del punto decimal, 2 decimales más, no hay variación entre el límite del eje Y de la derecha, entre el límite inferior del eje Y de la derecha y su propio límite superior. Ahí lo tenemos. Ya se ha demostrado que esto es el resultado, ¿no? Que está muy cerca, perdón, al resultado teórico, que es, mejor dicho, que se halló por procedimientos teóricos. Entonces vamos a ver qué resulta aquí cuando yo modelo el transformador con fuentes dependientes. Aquí, esta corriente de acá. Ya. Aparentemente hay diferencias, ¿no? Pero hay que observar bien. Primero, la línea continua, ya sea la azul o ya sea la verde, corresponden al eje Y de la izquierda, al eje de la magnitud del fasor. Y la línea punteada corresponde al eje Y de la izquierda, al eje de la fase. Ahora, no están coincidiendo exactamente, pero es de observar cómo entre ambos hay una muy pequeña diferencia. Miren, la línea verde es la respuesta del circuito con embobinados y la línea azul es la respuesta del circuito con fuentes dependientes. Está muy cerca. Por lo menos 3 decimales o hasta 4 decimales después del punto decimal está igual. 1.0278 más o menos por acá y en la línea verde 1.0277. Está muy cerca en realidad. Ahora vamos aquí a la fase. La fase del circuito con embobinados es aproximadamente menos 2.325. La fase del circuito que modela al transformador con fuentes dependientes está por acá, menos 2.325. Está muy cerca de lo que se obtiene con un circuito embobinado o usando embobinados para modelar al transformador. Entonces ambos resultados están muy cerca. Bien, veamos el otro resultado. No quiere irse. Ya. El otro resultado se nos pedía. Bueno, y ambos resultados están muy cerca a lo que se ha hallado teóricamente. El otro se pide el I2. Veamos. Entonces, el resultado con el embobinado. El resultado con el transformador modelado con fuentes dependientes. Ya, nuevamente aparentemente hay diferencias, pero observen por ejemplo la línea continua que representa al módulo del fasor, ¿no? Y eso se representa también aquí en el eje Y de la izquierda. Miren, la línea verde, la línea continua verde es del circuito con embobinados y la línea azul es el circuito con fuentes dependientes. La línea verde está en 255.68 mA
y la línea azul, ¿no?, está en 255.696 mA. Están muy cerca. Comentarios similares para la fase. La fase con línea punteada verde es la fase que corresponde al transformador, al circuito con transformador que se hace con inductancias. Está alrededor de 177.68. Y la línea punteada azul es el que representa al transformador con al circuito, ¿no?, que usa fuentes dependientes, ¿no?, que el transformador está representado mediante fuentes dependientes. 177.67, muy cerca. Ambas respuestas están muy cerca, y ambas respuestas están muy cerca de lo que se obtiene mediante procedimientos teóricos. Ahora vamos al B sub 0. Esto de acá ya lo podemos quitar. El B sub 0 de aquí con embobinados, y el B sub 0 con fuentes dependientes. Los mismos comentarios, ¿no? Ambas respuestas, tanto en módulo como en fase, están muy cerca, ¿no? Son prácticamente décima, centésima, en las milésimas por ahí se empieza a diferenciar, pero después dos decimales después del punto decimal están prácticamente iguales. 2.65 aquí para el azul, que representa al circuito que usa fuentes dependientes, y más o menos 2.65 para la línea verde, que representa el circuito con o que usa embobinados. Comentarios similares se puede decir para la fase, ¿no? 5.48 y aquí 5.48, más o menos. Dos decimales después del punto decimal. Bien, entonces con esto yo demuestro que, ya sea usando embobinados para modelar un transformador ideal, o usando fuentes dependientes, ¿no?, para modelar a este mismo transformador ideal, yo obtengo resultados muy cercanos, prácticamente los mismos. 2.66, 5.48, 2.65, en torno a 2.65, 5.48 de ángulo. Bien, vamos a guardar esto. Vamos ahora al otro circuito que hicimos también, que es este de acá. Miren, acá hay dos transformadores. Observen que esto de acá ya se trató, esto de acá ya se hizo, y ya se demostró que usando los embobinados llegamos a las simulaciones mostraban que estaba muy cerca a lo hallado teóricamente. Ahora vamos a usar también, en lugar de embobinados, vamos a usar los transformadores representados mediante fuentes dependientes. Observen que este transformador de aquí es punto, la corriente entra al punto, la corriente sale del punto. Entonces ese tipo de transformador ya lo vimos, es este de acá, punto, la corriente entra al punto, la corriente del secundario sale del punto, ¿no?, y estaba representado por este transformador de aquí. Entonces vamos a usar este transformador que ya lo tenemos hecho. Por eso en el video anterior, cuando tratábamos acerca de la teoría de esto, les recomendé que todo esto ya lo tengan listo, ¿no? Entonces es este circuito de aquí. Bien, vamos entonces con este transformador. Ese transformador está aquí, me parece que es el 1. A ver, sale, la corriente se va hacia acá, la corriente sale, ¿no? Positivo acá, igual que aquí, ¿no? Igual que aquí, fuente de corriente hacia abajo positivo, fuente de tensión más menos positivo, hacia abajo positivo, listo, ya está. Entonces es este el que necesitamos. Copiamos, ya, ahí está el transformador. Y acá obviamente por hacer la copia, no, cancélate. Ya, por hacer la copia
aquí ha cambiado y secundario 1 ya no se está enganchando con la fuente dependiente corriente, que es I secundario. Entonces acá le cambiamos de inmediato, listo. Bien, primario 1 también le vamos a cambiar. Ya, listo, bien. Esto de acá lo copiamos. Noten que la corriente I1 que se va a medir va en la misma dirección, ¿no?, que la corriente I'. Entonces no necesito copiar este sensor de corriente. Entonces, o bueno, lo copio. Al final de cuentas no le va a hacer nada. I4, no, entonces mejor lo dejamos como antes. Ya, y copiamos esta fuente de tensión. Entonces, que quede claro que la corriente que se mide acá I1 va a ser la misma de acá, que se va a medir aquí, ¿no? Tiene la misma dirección. Noten que el transformador, ¿no?, es todo esto de aquí, y para nosotros el transformador es desde acá hasta acá. Pero la corriente que está entrando al transformador, que es I1, ¿no?, coincide con la I del primario. Listo, entonces acá copiamos esto también. Ya está, estamos listos para colocar el segundo transformador. Bien, el segundo transformador es un transformador punto arriba, punto abajo. La corriente I2 entra al punto. La corriente del primario de este transformador entra al punto. La corriente del secundario de este transformador sale del no punto, ¿no? O lo que es lo mismo, entra al punto, ¿no?, aquí en el lado del secundario. Ya buscamos aquí en la lista que tenemos, es este de acá. La corriente del primario de este transformador entra al punto, la corriente del primario de este transformador entra al punto, la corriente del secundario de este transformador sale del no punto, o lo que es lo mismo, ingresa al punto. La corriente del secundario de este transformador sale del no punto o ingresa al punto. Por lo tanto, ese es el trafo 4. Bien, ya lo tenemos modelado. Entonces, tenemos acá trafo 4 open. Me parece que era 4. Sí. Este es. No, este no es. No, este no es. ¿Cuál será? Trafo 5. Acá me parece que, bueno, cualquiera que fuera negativo, vamos a usar este, pues, el trafo 4. A ver, trafo 6, trafo 3. Este debe ser trafo 4, solo que aquí, sí, este es trafo 4. Sí, este es. Corriente entra al punto, que acá está el primario, corriente sale del no punto, ¿no? Esta es la corriente del secundario. Bien, negativo acá, negativo acá, negativo acá, negativo acá. Listo. Negativo acá, negativo acá. Listo, entonces vamos a copiar esto. Y lo colocamos por acá. Listo, esto ya no lo necesitamos. Y acá hay que tener cuidado, porque noten que acá es I primario, I secundario, I secundario. Entonces este va a ser I primario, bueno, 1, pongamos I primario 1, ¿no?, que corresponde a este mismo de acá, que es el I secundario. Ahora I secundario 1 ha cambiado, al copiarlo ha cambiado I secundario 1, entonces yo tengo que cambiar aquí I secundario 1. Bien, entonces esto de acá lo cerramos, acá también lo cerramos y copiamos todo esto.
Y acá, bueno, le ponemos la referencia tan igual como acá, pues, ¿no? Ya, vamos a ordenar un poco esto. Listo. ¿Qué falta acá? Veamos, I1, lo que se mide acá es lo mismo que se va a medir acá en el I primario. Lo que se mide acá en I2 es lo mismo que se va a medir en el I secundario, ¿no? O en el I primario 1, da lo mismo. Ahora, lo que se mide acá en el I3, en esta dirección más o menos, es lo que se va a medir aquí en el I secundario 1. Oh, falta acá conectar. Ya. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ponerle la relación de vueltas aquí, ¿no? Tanto en este transformador como en este otro. Veamos qué nos decía el problema. El problema nos da que en el primer transformador, este de acá es el número de vueltas del primario 1, por así decirlo, número de vueltas del secundario 1, transformador 1, igualito, número de vueltas del primario 2, transformador 2, número de vueltas del secundario 2, transformador 2. Entonces, esta es la relación de 2 a 1, ¿no? A ver, entonces cambiamos aquí, acá está el primero, acá sería, aquí nomás le damos clic, número de secundario, número de vueltas del secundario, esto es 2, número de vueltas del primario, esto es 1, lo copiamos y lo ponemos también aquí, dado que aprovechamos que están con el mismo suera de aquí, ¿no? Sí, aprovechamos porque está con el mismo signo, ¿no? Está con el mismo signo, entonces copiamos nada más. En el otro sí hay que tener cuidado. Bueno, ya está puesto el signo ahí que correspondía al transformador que vimos, al transformador 4, ¿no? Hay que colocarle, bueno, los signos ya están colocados, simplemente entonces, como ya hemos dicho, la relación número de vuelta del secundario 3, número de vuelta del primario 1. Entonces acá nos vamos, hay que respetar eso, número del secundario 3, respetamos el signo, esto es 1, igual acá número de vueltas del secundario 3, número de vueltas del primario 1, ¿no? De este otro transformador. Listo, ya tenemos entonces todo para simular. Podemos simular, ¿no? ¿Qué nos estaban pidiendo en este circuito? La corriente I1, la corriente I2, la corriente I3 y el Zin de entrada, ¿no? Mirando desde aquí. Bien, vamos entonces a ver qué cosa nos da. ¿Está todo bien? Sí, bueno, simulemos. Veamos la corriente I1. Nuevamente noten que aquí en el eje Y de la izquierda nos da la magnitud del fasor que está en dB y eso corresponde a la línea continua. Y aquí en el eje Y de la derecha nos da la fase del fasor y eso es la línea punteada. Yo no quiero en dB, yo quiero en escala lineal. Entonces le damos clic derecho aquí al eje Y de la izquierda, ponemos lineal. Bien. Vamos entonces a comparar con la respuesta de aquí, con esta misma corriente. La corriente que hemos medido aquí debe ser la misma o muy aproximadamente la misma a la corriente que hemos medido aquí. Y efectivamente, lo azul es la corriente del primario, ¿no? Del circuito que usa fuentes dependientes, y lo verde es la corriente que usa embobinados, ¿no? Para representar el transformador ideal. Noten que aparentemente están separadas, pero los números aquí en el eje nos dicen que realmente hay una variación muy pequeña, ¿no? Si ustedes ponen, por ejemplo, acá los marcadores, aquí y aquí clic derecho, nos vamos a cursor 2. Noten que la diferencia es muy pequeña, en ese mismo punto la diferencia es muy pequeña, magnitud es 3.85, magnitud 3.85, fase 18.75, fase 18.70. Realmente están bastante cercanos, ¿no? A no ser por esta décima, después es básicamente lo mismo. Está muy cerca. Ustedes pueden variar esto, ¿no? Les pueden variar y prácticamente, ¿no?
tanto en magnitud como en fase están muy cerca ambas respuestas. Vamos ahora a ver la corriente 2 que está aquí, la corriente en el secundario de aquí, que es la misma corriente del primario de este transformador 2. Entonces esta es la corriente I2 y medimos la corriente de acá. Yep. Observen que igual en magnitud, que corresponde a la línea continua, tanto verde como azul, y eso va al eje Y de la, el eje Y de la izquierda, está muy cerca. 1.92 por ejemplo para la línea verde, la línea continua verde, que corresponde al transformador que usa embobinados, y 1.92 y algo para la línea continua azul, que corresponde al transformador que usa, o perdón, al circuito que usa fuentes dependientes para representar al transformador, ¿no? Le damos clic aquí, aunque aquí están los dos, es la misma medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí, le damos clic aquí. Este de acá es el cursor 2 y este de acá es el cursor 1. Miren cómo en magnitud están bastante cerca ambas respuestas, y en fase también relativa muy cerca. En realidad 18.75 está muy cerca de 18.81. Realmente están cerca. Y las dos obviamente están también muy cerca de lo que se obtiene por procedimientos teóricos. Bien, vamos ahora a la corriente I3, que es esta de acá. Saquemos esto. Veamos corriente I3 y aquí la corriente I3. Observen que a pesar que la línea azul está bien arriba y la línea verde está bien abajo, ¿no? Si ustedes ven aquí el eje, realmente no se diferencian en mucho. Es 642 mili, no, mili. En realidad sería 0.643 por acá por arriba, que es casi lo que mide la magnitud del circuito que usa fuentes dependientes, y por acá por abajo, donde está la línea continua, la línea continua verde que representa el circuito que usa transformador con embobinado, sería 0.642. Está bien cerca de 0.643. Comentarios similares se puede hacer para la fase, que están representadas mediante las líneas punteadas. Entonces notamos que usando ya sea embobinados o fuentes dependientes, las respuestas están muy cercanas, ¿no? Están muy cerca también a lo que se obtuvo teórica o por procedimientos teóricos, ¿no? Ahora nos falta ver la corriente, perdón, la impedancia de entrada, ¿no? Vista desde aquí. Bien, para eso le podemos cambiar aquí la fuente, y le podemos poner 1 ángulo 0 y medimos la tensión y lo dividimos entre la corriente, o con la misma fuente también, ¿no? Con la misma fuente lo podemos hacer, con esta misma fuente de acá, ¿no? Dado que ya habíamos visto que si yo cambio de valor aquí y quiero va a cambiar de corriente, por lo tanto la división entre esta tensión y la corriente, si la división entre esta y entre esta tensión y la corriente, ¿no? Dado que yo estoy cambiando esta tensión, va a cambiar también la corriente, ¿no? Eso era la propiedad de la homogeneidad o proporcionalidad, lo que es un circuito lineal como este. Entonces la resistencia se va a mantener constante. Entonces lo podemos seguir haciendo con esto. Entonces aquí está la tensión, ¿no? Y aquí está la corriente. Damos clic aquí, copiamos y dividimos. Ya, ahí está, ¿no? La impedancia visto como el módulo. Acá está el módulo y acá está la fase de dicha impedancia. Ojo, nuevamente la impedancia no es un fasor. La impedancia se puede representar mediante un número complejo, ¿no? Sea de su forma polar, sea de su forma exponencial o sea de su forma cartesiana, pero no es un fasor, dado que no representa ninguna onda de tipo senoidal, ¿no?
pero sí puede ser representado como un número complejo, ¿no? Pero lo vamos a representar con forma cartesiana, entonces le damos clic derecho acá y nos vamos a representación cartesiana. Bien, ahí está. Lo que está a la izquierda, que corresponde en el eje Y de la izquierda, corresponde a la línea continua. Es la parte real de la impedancia, y lo que está en el eje Y de la izquierda, en el eje Y de la derecha, es la parte imaginaria de la impedancia, ¿no? Lo reconocen por este I de acá, con este I, y es la línea punteada. Bien, veamos acá también, entonces, clic aquí, ¿no? Clic aquí, entonces copiamos esta corriente, cancel, copiamos esta corriente y dividimos esta tensión entre dicha corriente. Ya. Nuevamente es de observarse como las líneas continuas, ¿no? La verde que corresponde al circuito con transformador que usen bobinados, ¿no? Con transformador ideal que utilicen bobinados, está muy cerca en realidad de la línea azul, ¿no? La línea continua azul que utiliza transformador con que hemos representado el transformador ideal mediante fuentes dependientes, ¿no? 2.94 más o menos, 2.94, ¿no? La parte real, menos con la línea punteada, ¿no? Menos 0.99J, y abajo es menos 1J, muy cerca ambas, ¿no? Y ambas también están muy cerca de lo que se obtiene de forma teórica. Entonces nuevamente estamos viendo cómo es que se cómo es que es factible el transformador ideal, ¿no? Representarlo mediante fuentes dependientes. Esto lo vamos a grabar, y acá he preparado otro ejemplo más, un último ejemplo que estaría bueno hacerlo, que es este de aquí, y lo vamos a hacer netamente con fuentes dependientes, ¿no? Entonces, del siguiente circuito, este de aquí, hallar la corriente I1 y 2, y hallar la potencia en esta resistencia de aquí. Bien, entonces armemos el circuito. Noten que dependiendo de las direcciones de corriente de la malla, en realidad la corriente del primario está entrando al punto y la corriente del secundario está saliendo del punto. Entonces este transformador de aquí corresponde al que habíamos visto anteriormente, ¿no? A este, y ese transformador ya lo tenemos representado mediante sus fuentes, ¿no? Entonces mediante su fuente dependiente. Entonces vamos aquí de inmediato a traer eso aquí. Eso creo que era el transformador, no, sí, ya, más menos entra, más menos sale, esto es. Y también positivo acá, entonces es este de aquí. Ya, ahí está el transformador. Y nuevamente hay que tener cuidado porque cuando copiamos, acá cambia el número de instancia. Entonces aquí lo volvemos a poner, metido 1, corriente primaria 1, cambiamos corriente primaria 1 por corriente primaria y corriente secundaria, ¿no? Para que esta variable de acá se enganche con esta fuente, se enlace con esta fuente. Listo, por acá había una resistencia, por acá hay otra resistencia, por acá hay otra resistencia y por acá hay una fuente de tensión. Esto de acá no lo necesito, esto de acá tampoco lo necesito. A ver, resistencia 2, 5 y 10. Resistencia 2, acá abajo es 5 y acá vamos a traerla más acá. Más acá, resistencia 10. Listo. Entonces conectamos acá, ¿no? Conectamos este punto de acá, este punto 2 de acá con esta resistencia, todo esto. Bien, veamos.
Acá conectamos y agregamos G. Listo. ¿Qué otra cosa más necesitamos? 46 ángulo 0, ¿no? Yo calculo que esto de acá viene de una fuente cosenoidal, 46 coseno de omega t más un phi, ¿no? Noten que aquí el ángulo de desfasaje phi o lo que fuera es 0 grados. No me dan la frecuencia, no me están dando la frecuencia, pero yo la puedo asumir, ¿no? Para el momento de simular, tal como lo hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces coloquemos esto de acá, este fasor, y aquí nos vamos clic derecho, Advance, y nos vamos a Smart Signal, hace análisis, amplitud 46, ángulo 0, hace fase 0. Podemos colocarle el 0, si no lo colocamos no hay problema, el simulador lo asume como fase igual a 0. Bien, ¿qué otra cosa? Ya, dado que vamos a simular con AC, clic derecho acá, Edit Simulation Command, y nos vamos a hacer análisis, y tal como lo hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Tipo de barrido, Type of Sweep, Linear, ¿no? Number of Points, Start Frequency y Stop Frequency. Entonces vamos a usar el mismo artificio que nosotros hemos estado usando. Por ejemplo, no se nos da frecuencia, entonces podemos asumir una frecuencia omega de 1, no sé, se me ocurre 1, ¿no? Otra cosa, el simulador trabaja con frecuencia en Hertz, por lo tanto omega también es 2πf, entonces la frecuencia en Hertz sería 1 sobre 2π. Ahora, cuando usamos el punto AC, la sentencia punto AC, noten que ya que le he puesto tipo de barrido lineal, se nos está pidiendo un start frequency, un stop frequency y un número de puntos que van a ir entre el start y el stop frequency, ¿no? Todo esto va a ser un intervalo de frecuencia. Entonces, dado que solamente tengo, o vamos a simularlo a una sola frecuencia, vamos a usar el mismo artificio que hemos venido usando siempre. Acá está la frecuencia en Hertz. Acá vamos a informar el start frequency, y por acá vamos a informar el stop frequency. Ya, como es una sola frecuencia y acá me piden dos frecuencias, entonces yo acá en el start frequency puedo poner 1 sobre 2π y lo tengo que poner entre llaves, dado que hay una operación aritmética aquí, ¿no? Y el stop frequency ponemos 1 sobre 2π más un micro. Ese micro significa un microhertz, significa entonces que de este punto de aquí hasta, desde el start frequency hasta el stop frequency, hay simplemente un microhertz. Eso significa que ambos puntos están muy juntos. Eso entonces, con ello entonces se puede concluir que todo esto se puede pensar como un solo punto, al estar muy cerca del start frequency y del stop frequency, un solo punto de frecuencia. Ustedes también pueden poner acá un nano, por ejemplo un nanohertz, y más junto todavía va a ser, ¿no? Bien, ¿qué nos ayuda haciendo eso? Nos informando start y stop frequency, estamos informando un intervalo de frecuencias, así sea muy pequeño, pero nos ayuda mucho, ya que los resultados que se muestran van a ser gráficos, tal como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿no? Desde que hemos entrado a la parte de fasores. Entonces, teniendo resultados gráficos, yo puedo trabajar muy tranquilamente operaciones con gráficos, ¿no? Entonces, aquí vamos a informar número de puntos. El número de puntos es entre estos dos, entre el start y el stop frequency. Yo puedo poner 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre 2 puntos. Start frequency, por lo tanto, es 1 entre 2 por pi. Cerramos llaves, cerramos paréntesis para la multiplicación, 2 por pi, cerramos llaves porque estamos haciendo operaciones ahí. Y acá le sumamos un micro. Listo. Ya, ahora,
también falta, me olvidaba, también falta colocar los números de vueltas aquí. Y aquí me están informando que el número de vueltas del primario es 1, número de vueltas del secundario es 2. Entonces colocamos aquí, número de vueltas del secundario 2, número de vueltas del primario 1. Aquí también número de vueltas del secundario 2, número de vueltas del primario 1. Bien, ya estamos listos entonces para simular. Simulamos, ¿no? Aquí está el i del primario, que viene a ser el i1, ¿no? Bien, lo del eje y de la izquierda es el módulo y lo del eje y de la derecha es la fase, ¿no? Yo no lo quiero en dB, el módulo, lo quiero en escala lineal. Clic aquí, lineal 8. Le damos clic. Observen, magnitud fase 8 de magnitud, 0 de fase. Nos salió teóricamente 8 amperios, ¿no? No tiene fase, es todo real. Ahora vamos por el I2, vamos por acá, por el I2, es esta corriente acá, que es en el fondo el I del secundario, ¿no? Borramos esto. Damos clic acá, observen cómo yo manipulo todo el cursor y no cambia. La magnitud es 4, la fase es 0, entonces es netamente un número real. 4 amperios. Ahora, la potencia hemos dicho en videos anteriores que la sacamos, en este caso va a ser una potencia media, ¿no? Dado que es una resistencia. La potencia la sacamos de la potencia compleja, ¿no? Entonces la potencia compleja está dada por un medio fasor de la tensión por la conjugada de la corriente que pasa por dicho elemento. Ahora, es un medio dado que es un fasor normal. Si fuese un fasor RMS, tensión RMS, con cantidades RMS, la potencia es B por I. Entonces, vamos a medir la tensión aquí y lo vamos a multiplicar por la conjugada de la corriente que pasa por aquí, ¿no? La corriente que pasa por aquí es I2, que es la corriente que se está midiendo en el I del secundario. Entonces, vamos acá, esto lo podemos sacar, medimos la tensión que hay acá en la resistencia, que es ahí donde me piden la potencia, y lo hacemos así mejor. Vamos acá, voltaje en el nodo 5, creo que era de aquí a acá. Sí, voltaje en el nodo 5, le damos clic, ya, mejor así. 0.5 por voltaje por el conjugado de la corriente que pasa por la fuente que hemos denominado I secundario. Dado que esta corriente que se está midiendo por acá, por esta fuente, es la corriente que está pasando por la resistencia I secundario. Cerramos acá. Listo, ahí lo tenemos. Hay que recordar algo también de la potencia compleja. Tenemos que recordar que esto de acá daba un P más J veces Q. Esto de acá refiere a la potencia media, potencia real o potencia promedio, y esto de acá refiere al Q, el Q refiere a la potencia reactiva. Dado que estamos midiendo potencia solamente en una resistencia, no vamos a tener potencia reactiva, vamos a tener simplemente potencia media. De acuerdo, procedimientos teóricos me indican que la potencia desarrollada en esta resistencia es 80 vatios. Por lo tanto, vamos a ver si es que eso es así. Lo que hay en el eje Y de la izquierda es módulo, lo que hay en el eje Y de la derecha es fase, ¿no? Es grado, no tengo acá el circulito. Yo no lo quiero así, yo lo quiero en forma cartesiana, entonces le doy clic derecho aquí. Vamos a
representación cartesiana, ok. Entonces noten ustedes que el eje Y ahora es el eje real, la parte real del número complejo, y el eje Y de la derecha es el eje que representa a la cantidad imaginaria del número complejo, ¿no? En este caso de la potencia compleja. Lo sacan por este Y de aquí. La línea punteada es lo que corresponde al eje Y de la derecha, la línea continua es lo que corresponde al eje Y de la izquierda. Le dan clic aquí, ¿no? Y observen que acá está la parte real de la potencia y acá está la parte imaginaria de la potencia. Ustedes mueven esto y solo me sale potencia real, que es la potencia media o potencia promedio, dado que estamos midiendo una resistencia, prácticamente 80 vatios. Y es lo que hemos obtenido aquí, 80 vatios. Entonces, ahí lo tienen. Es aquí donde ven la potencia, es aquí donde ven, por así es como les puedo decir, es aquí donde ustedes pueden ver la versatilidad de usar procedimientos gráficos para obtener respuestas a través de esta serie de artificios, ¿no? Han visto ustedes cómo yo he podido tomar el conjugado de esta corriente y nos ha salido la potencia compleja, ¿no? Los procedimientos gráficos, los resultados que se obtienen gráficamente se puede trabajar con una aritmética muy simple, ¿no? Tal como lo acaban de ver, ¿no? Entonces siempre es bueno usar algún tipo de artificio para poder sumar, restar, dividir, sacar números complejos, ¿no? Sacar el conjugado del número complejo, ¿no? De los resultados que se obtengan, ¿no? Eso sí se puede hacer cuando los resultados los tengamos desplegados de forma gráfica. Entonces siempre es bueno usar una serie de artificios para dichos análisis, ¿no? Tal como lo hemos hecho acá, ¿no? Que esto de aquí en realidad hace que se simule prácticamente en un mismo punto de frecuencia. Bien, vamos a guardar este circuito. Circuito 6 será, pues, circuito 6 con fuentes dependientes. 6 trafo fuente dependiente. Entonces con ello concluimos que sí se puede trabajar también, ¿no? También se puede trabajar, ¿no? Los transformadores ideales con fuentes dependientes, ¿no? Ya habíamos visto usando embobinados, como fue en la primera parte de este video, ¿no? Y ahora lo estamos viendo cómo se usa, también se puede usar fuentes dependientes, ¿no? Los resultados son muy similares, por no decir los mismos. Bien, eso sería todo en cuanto a este video.